Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual. Tiempos mejores vivirá. Feliz Día de las Madres. Este era el momento para que todos le aplaudieran a su mamá. Por supuesto que hay algunos que extrañan a su mamá porque quizás partió a la presencia del Señor, pero gracias a Dios que las madres existen, y gracias a cada uno damos gracias a Dios por nuestra propia mamá. Si nosotros pensáramos en los sacrificios que hizo cada madre para ayudarnos a llegar donde estamos hoy en día, pues tendríamos mucho que contar. Ser madre es un trabajo muy sacrificial. Y por eso es que la Biblia dice que hay que tener los hijos en la juventud, cuando las madres tienen energía, cuando tienen más energía todavía, porque cuando ya hay cierta vejez, pues entonces no es tan fácil poder criar a los hijos. ¿Cuántas mujeres aquí todavía no son mamás? Quisiera ver sus manos levantadas, las que todavía no son mamás. Hay un buen grupo de mujeres que todavía no tienen la experiencia de ser mamá. Y seguramente muchas de estas jóvenes que todavía no son mamás se ponen a veces a pensar: debe ser complicado quedar uno embarazado. 9 meses con el niño adentro. Algunas señoras en el embarazo han pasado por experiencias difíciles. He conocido de algunas señoras que tienen que estar en reposo casi todo el embarazo para lograr que el niño se desarrolle y que nazca. Eso es un esfuerzo muy grande. Y no digamos cuando ya empieza la tarea de la crianza. Esa experiencia de ser por primera vez mamá es difícil. Yo he podido ver ahora en mis nueras, que son 3, el proceso que pasan con el primer hijo, la inexperiencia, y todas las que ya tienen algo de experiencia pues les aconsejan, ¿verdad? Les anuncian lo que puede venir. Pero la primera experiencia de algo en la vida es difícil. La primera vez que usted se subió a un elefante, por ejemplo, y no me refiero a su esposo, sino me refiero al paquidermo ese que a veces uno en algunos lugares puede subirse y tener un recorrido. Es una experiencia nueva. Subirse a un avión la primera vez, para muchos, subirse a un avión la primera vez es una experiencia de muchos nervios, de mucho miedo. He visto a algunos agarrar la mano del vecino aunque no lo conozcan, por el miedo que tienen. Pero las mamás, cuando van a tener a su primer hijo, se asustan, se preocupan. ¿Será que voy a poder ser buena madre? ¿Será que mi hijo va a nacer bien? Lo primero que hacen las mamás cuando nace el niño no es preguntar a quién se parece, sino asegurarse de que tienen los dedos cabales, que no tienen ni de más ni de menos. Porque en todo el proceso del embarazo llegan ideas a la cabeza. Ojalá que nazca bien el niño. Hay muchos temores cuando va a nacer esa primer criatura. La Biblia nos enseña
en Lucas capítulo 1, versículo 26, que hubo una mujer muy jovencita que fue primeriza, y el primer hijo que tuvo, pues ni más ni menos que fue nuestro Señor Jesús. Y dice el pasaje, Lucas 1:26, a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Noten que María era una joven virgen. María tiene que haber sido una señorita de no más de unos 15 años de edad. Muchos decimos, sí, tan joven, sí. Pero en Guatemala hoy en día todavía hay muchas señoritas que a los 15 años de edad se casan. Sobre todo en el interior de la República. Me ha tocado ir a hacer algunas bodas a Almolonga y me he encontrado, por ejemplo, con señoritas de 13, 14 años que se casan. La mayoría de las jovencitas en el interior se casan así. Mi madre me cuenta que ella se casó muy jovencita, 16 años. Así que si usted tiene una hija de 16, pues ya puede ser mamá. Usted dirá, pero ¿cómo va a hacerlo? ¿Cómo lo fue mi mamá? ¿Cómo lo fue la Virgen María? Dios ha capacitado a las mujeres para ser madres. Y cuando ya se encuentran con esa criatura en los brazos, pues le entran con fe y con entusiasmo y con esfuerzo y logran ya tener a sus hijos. La Virgen se llamaba María. El versículo 28 dice, el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y eso lo debe subrayar toda mujer que aspira a ser madre, que ya está por ser madre por primera vez. Recuerde, el Señor está con todas las madres, porque es Dios el que nos da la vida. Es Dios quien nos da los hijos. La Biblia dice, herencia de Dios son los hijos. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Si algo debemos decirle a cada mujer que es madre, por primera vez o por segunda o por 10ª vez, es no tengas miedo. Si usted tiene una mujer al lado suyo, dígale, no tengas miedo. Dios se va a encargar de acompañarle a usted durante todo el proceso. No tengas miedo. María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El quedar encinta es un favor de Dios. Claro, algunas mujeres resultan embarazadas cuando menos lo esperan y a veces antes de contraer matrimonio. Este fue el caso de María. Ella no se casó. Antes de casarse quedó embarazada, en este caso por obra del Espíritu Santo. En el caso de nuestras jovencitas es por no aguantarse hasta casarse. Señoritas, no se embaracen sin antes casarse. Primero que firme el hombre ahí el acta de matrimonio y le asegure que le va a dar de comer, de vestir y dónde vivir. O si usted está mejor preparada que él, pues asegúrese de que lo va a mantener. Y su primer hijo va a ser su marido. Pero mejor si usted se espera para que sea favorecida por Dios en un mejor momento. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre. Este es el sueño de todas las mamás. ¿Cuántas mamás sueñan con que sus hijos van a ser grandes hombres? Yo nunca he conocido una mujer que se me acerque y me diga, pastor, ore para que mi hijo sea el más gacho de todos. Ore para que mi hijo no llegue a nada.
ore para que mi hijo fracase en todo. Nunca. Las madres sueñan con que sus hijos lleguen a ser grandes hombres. Ahora esto es importante, madres. El ángel le dijo a María: tu hijo será un gran hombre. Pero usted como madre puede pedirle a Dios que le ayude para que su hijo sea un gran hombre. Recuerde que la mano que mece la cuna gobierna el mundo. Y usted puede ayudar a su bebé desde que está en el vientre de su madre a que oiga palabras de aliento, de fe, de esperanza, y decirle a su hijo: tú no vas a ser cualquier persona, tú serás un hombre o mujer grande. Tenemos que soñar con que nuestros hijos van a ser grandes. Recuerde que el común denominador que hay entre Adolfo Hitler, Napoleón Bonaparte, Alejandro Magno, Beethoven y Jorge López es que todos fueron un lindo bebé cuando nacieron. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que cuando nació Hitler tenía el bigote y la voz así de dictador? No. Cuando Hitler nació era un bebé bonito seguramente, porque todos los bebés son lindos, sobre todo para su mamá, ¿sí o no? Pero depende de la formación que se le dé a ese bebé, él llegará a ser un terrible dictador, o se llegará a ser un criminal, o un secuestrador, o un predicador. Pero cuando empiezan, todos los bebés son lindos. Ay de usted si no está de acuerdo con eso, con la mamá de ese bebé. Si usted está con una señora que tiene un bebé y usted le dice qué feo su bebé, prepárese para tener una enemiga por toda la vida. Aunque usted lo mire feo, dígale: este bebé igual a usted, señora. Y con eso usted va a quedar bien con la mamá. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo Dios. El Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Toda madre debe aspirar a que llamen a su hijo Hijo de Dios, porque la Biblia dice en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les ha dado potestad de ser llamados como hijos de Dios. Así que si usted tiene un hijo, ese hijo puede ser llamado Hijo de Dios. Si usted ya creyó en Cristo Jesús, usted es un hijo de Dios. Y mejor que digan que usted es un hijo de Dios y no un hijo de otra cosa. Hijo del diablo. Qué bueno que todos nuestros hijos lleguen a ser llamados hijos de Dios al seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. Mira, eso de tener hijos en la juventud es lo mejor, pero a algunas señoras les toca tener hijos ¿cuándo? En su vejez. ¿Cuántos conocen a alguna señora que tuvo hijos a los 50 años, por ejemplo? Aquí hay alguien, hay otro acá. Sí, ¿a qué edad tuvieron a Billy? ¿A los 50? Ah, no fue. Ah, fue la mamá de Billy, la que nació cuando su mamá tenía 50. Miren, la Biblia nos habla de una señora que tuvo su hijo a los 90. Sara, la esposa de Abraham, y era estéril. Ahora, esperar hasta los 90 para tener un hijo, mis respetos, ¿verdad? Yo he conocido mamás que tienen a sus hijos en la vejez y cuando van al colegio a dejar a los hijos, todos piensan que es la abuelita, porque en la vejez los tuvieron. Pero lo que quiero decir es que aunque usted ya haya dejado pasar los años y no ha podido tenerlos, hay esperanza. Puede llegar a ser vieja, pero con hijo. Hoy
Después de la Santa Cena, oramos por una docena de mujeres que no han podido tener hijos. Algunas de ellas ya estaban un poco mayores. Pero ¿será posible tener hijos en la vejez? ¿Qué dicen ustedes? La mamá de Juan el Bautista era la prima de María, y esta mujer tuvo su hijo Juan cuando ella era anciana, ya grande. Todo lo contrario de María. María muy joven. Elizabeth ya era bastante entrada en años. Y dice aquí, lo voy a leer de nuevo, versículo 36. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Para Dios no hay qué? ¿Para Dios no hay qué? Nada imposible. Y hermano, lo hemos visto una y otra vez. Mujeres que no podían tener hijos, y Dios les concede tener hijos y convertirse en madres. Pero lo importante es que usted no tenga miedo, porque Dios está con la madre. Así sea una madre jovencita que vive por allá en una aldea en donde los recursos son pocos, Dios ayuda a las madres a salir adelante con sus hijos. ¿Cuántos nacieron por allá en el interior de la República, en alguna aldea o un pueblo por allá con bastantes limitaciones? Levanten sus manos los que nacieron por allá con toda confianza. Si aquí la mayoría de por allá venimos. Y miren, ¿ayudó Dios a sus padres ahí? Claro que sí. Las madres hicieron milagros para sostener a sus hijos, para alimentarlos, para educarlos, para enviarlos a estudiar a la capital o a Quetzaltenango o a Chiquimula o alguna de las cabeceras que tenían institutos públicos donde estudiar, y a veces hasta internados. Pero el riesgo que corren las mamás es que por amar tanto a sus hijos produzcan hijos vagos. ¿Cuántos conocen hijos vagos? ¿Lo vio hoy en el espejo esta mañana? No. Hay hijos vagos, hay hijos haraganes, hay hijos inútiles, hay otros adjetivos calificativos muy chapines que no me atrevo a usar. Pero las mamás son las principales productoras de hijos vagos. ¿Por qué? Porque los aman tanto a sus hijos que les hacen de todo. Todo se los hacen. Mamá, fíjate que me dejaron una tarea hoy en la escuela o en el colegio o en el instituto. Y empieza la mamá, ¿y qué es la tarea? Y empieza la mamá a ayudar al hijo. Pero realmente la mamá le hace la tarea al hijo. Un niño llegó a su casa y le dice a su mamá: mamá, necesito un disfraz para salir de pastor. Y lo que le hizo fue uno de castor. Y el otro día, cuando iba él con el uniforme y el disfraz de castor, le dice a su mamá: mamá, era de pastor. Bueno, pero eso es aceptable, que le haga el disfraz. Pero yo sé que cuando nacemos nos tienen que hacer de todo. Nos tienen que alimentar, nos tienen que bañar, nos tienen que cambiar, nos tienen que cuidar. Pero ya cuando el patojo tiene 15 años, ya no lo tiene usted que alimentar, no lo tiene que bañar, no lo tiene que vestir. Pero hay mamás que se encargan de que sus hijos se vuelvan unos verdaderos vagos. Les hacen la cama. Los hijos nunca hacen la cama, ellas les hacen la cama. Los hijos se cambian la ropa y la dejan tirada por todo el cuarto, y allá viene la viejita a recoger toda la ropa para lavarla. Yo recuerdo que estaba en la casa de un amigo y llegó el aspirante a novio de su hija y me dice: ay, si este pobre entrara al cuarto de mi hija, me dijo, se daría cuenta lo haragana que es. Claro, como me lo puso el calificativo chapín, ¿verdad?
Pero las mamás aman tanto a sus hijos que se los hacen todo. Y por eso es que algunos se quejan ya cuando están casados y dicen: es que mi esposo es muy servido. ¿Quién tiene la culpa de que el esposo sea muy servido? La mamá de su esposo. Porque la mamá se encargó, al menos en nuestro país, de servir a su hijo en todo. Y a veces sirven hasta las hijas en todo. Y cuando se casan, no sirven para nada. Hay hijas que cuando se casan lo único que saben es pedir comida a domicilio, porque no las enseñaron sus mamás a cocinar. De todas maneras, qué importante es que nosotros enseñemos a nuestros hijos, sean gringos, mexicanos, chinos, rusos, cubanos. Hay que enseñarlos, porque cuando se casen, ¿qué va a hacer usted? Yo he conocido mamás que preparan las viandas de comida para írselas a dejar a su hijo a su casa, porque su mujer no puede cocinar. Ya está toda viejita y toda enclenque la señora, y sigue atendiendo al hijo. Trae tu ropita acá, mijo, yo te la lavo, yo te la plancho. Pero eso no es conveniente. Mire lo que dice la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. 2 Tesalonicenses 3:6. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago. Si usted conoce a alguien que está viviendo como un vago, ¿cuál es el consejo que da Pablo? Apártese de aquel que esté viviendo como un vago, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso, para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Enseñe a sus hijos a trabajar, porque Génesis 2:24 dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Y la palabra clave en este pasaje es: deja a su padre y a su madre. Así que yo sé que hay cordones umbilicales que unen a el hijo con la madre. Cuando el hijo nace hay un cordón umbilical, y la mamá ahí lo alimentó todo el tiempo, ahí le dio el alimento necesario. Pero cuando ese niño nace, ¿qué es lo que se hace? Se corta el cordón umbilical, y ese niño tiene por lo menos que aprender a mamar, y aprenden luego, y se prenden a cada rato. Y Dios bendiga a las madres que dan lactancia materna, porque está demostrado que esa es la mejor leche que puede tomar un bebé. Yo sé que algunas mamás no pueden por enfermedades, por problemas, qué sé yo, pero qué bueno que las mujeres puedan dar. Además, le sale más barato cuando usted da lactancia materna, ¿verdad? No tiene que estar esterilizando los mamones y las botellas en los que sirven la leche. Basta con que se limpie ella su mama para darle al niño lactancia materna. Pero aquel niño que recibe ese beneficio es el niño que tiene las mejores defensas en su cuerpo para la vida y el mejor alimento. Pero a veces se queda el cordón de dependencia del hijo con la mamá. Y por eso a veces decimos que ese niño tiene, o ese joven tiene, o ese viejo tiene mamitis. Y ese cordón de dependencia psicológica hay que cortarlo. Recuerdo que una señora joven me llegó a hablar y a contarme el problema que tenía,
Y me decía, mire, el problema que tengo con mi marido es que él no hace nada sin antes consultar con su nana, con su mamá. Nos casamos y los muebles que compramos, los compramos al gusto de su mamá. Mira, mamá, vamos a comprar unos muebles, ¿nos podés decir cuáles? Y allá iba la mamá a comprarlos. No le gustaban a la esposa, pero como le gustaban a la mamá, se compraron. Mamá, vamos a salir. ¿A dónde crees que deberíamos ir a comer? Eso está bien si usted va a invitar a su mamá porque es el día de la madre, porque es su cumpleaños o porque la quiere llevar a pasear. Pero usted y su esposa, dice la Biblia, deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Si usted y su mujer, por la costumbre del trabajo, se levantan todos los días a las 5 de la mañana, aunque no tengan nada que hacer, porque así nos pasa, ¿verdad? A mí me pasa. Es feriado y a las 5 de la mañana me estoy despertando. Y digo, pero ¿por qué no me puedo quedar dormido otro rato? ¿Por qué en esa mañana voy a exigir que mis hijos también se levanten a las 5 de la mañana? A la mujer y a su mujer les encanta levantarse a las 8. Y cuando hay feriado a las 10. Ojos que no ven, corazón que no siente. Deje que se vaya su hijo a vivir, porque así a usted no le va a doler cuando la mujer le pegue. Cuando uno mira, uno sufre. Proverbios 6:6 dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. La responsabilidad de toda madre es enseñar a su hijo a ser diligente, a hacer las cosas no porque la mamá lo está supervisando, sino como la hormiga, aunque no tiene quien esté supervisándola, hace su trabajo. Enséñele a sus hijos a ser diligentes, esté usted presente o no esté presente, porque sus hijos un día van a estar lejos, estudiando en el extranjero, trabajando en el extranjero, y ellos tienen que aprender a hacer las cosas bien hechas. No necesitan que alguien los esté mandando. Hay que enseñarles iniciativa, hay que enseñarles diligencia a nuestros hijos. Proverbios 19:24 dice, el camino del perezoso está plagado de espinas, pero la senda del justo es como una calzada. Caminar entre espinas no se puede hacer rápido, va uno muy despacio y se siente el impacto, el dolor de las espinas. En cambio, si usted va en una calzada, pues usted corre con libertad. Proverbios 29:15 dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Si usted no corrige a su hijo, un día ese hijo la avergonzará. Uno de los peligros que hay en las madres con sus hijos es que se preocupan solo por el éxito académico, material, terrenal de sus hijos. Los llevan a la escuela de arte, los llevan a la escuela de danza, los llevan a la escuela de gimnasia, los llevan a hacer de todo tipo de deportes, artes y academia. Pero cuando se trata de llevarlos a la célula de jóvenes, entonces tienen pereza, porque están enfocadas solo en hacer que sus hijos tengan éxito en lo terrenal, éxito en cuanto a que tengan dinero en la vida, posición en la vida. Eso es bueno, pero no es lo más importante. Es más importante que usted se encargue de educar a su hijo para que tenga una buena formación espiritual, que tenga principios, que tenga valores, sin dejar de prepararlo en lo terrenal. Pero una persona que llega a tener una buena formación espiritual es seguro que va a tener
éxito en su trabajo, en su oficio, en sus deportes, en todo lo que hace. Y si usted enseña principios y valores a su hijo, Efesios 6:4 va a ser fácil de ponerlo en práctica. Dice Efesios 6:4: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Criar a los hijos en la disciplina e instrucción del Señor es clave. Hablaremos mucho más de lo que podemos hacer con los hijos la semana próxima. Pero para poder disciplinar a alguien, primero hay que darle instrucciones claras, para que él sepa a qué atenerse, a qué hora debe acostarse, a qué hora debe entrar a trabajar, qué es lo que tiene que hacer. Y si no cumple con las instrucciones, entonces vienen las correcciones, que eso es la disciplina. Honrar a nuestros padres es algo muy importante. El peligro de una mujer que hace todo y no enseña a sus hijos a colaborar en algo, es que esa madre se va a cansar, va a terminar tan agotada que ya no va a tener tiempo para otra cosa. Usted es una madre de un hijo, eso es un trabajo agotador. Y si es una madre de 3 hijos, pues es triplemente agotador. Y si tiene más de 3, como algunas madres que tienen 4, 5, 6, 10, 12, créame, eso es agotador. Qué importante es que usted enseñe a sus hijos a colaborar, que ellos le ayuden con la casa. Esta mañana estaba viendo en el servicio anterior a un hombre que se dedica a dar charlas motivacionales y de capacitación en empresas. Y él me dijo un día: mire, pastor, me di cuenta que mi esposa estaba tan agotada, y caí yo en la cuenta de que lo que yo estaba enseñando en la calle no lo estaba aplicando en mi casa. Y reuní a mis hijos y les dije: vamos a ayudar a su mamá. Vamos a tomar tiempos para ver en equipo cuánto nos tardamos en poner la mesa, en quitar la mesa, en lavar los platos, en hacer las camas, en trapear la casa, en barrer la casa y en ayudar a su mamá. Y convenció a sus 3 hijos, que ya eran algunos adolescentes, en ayudar a su mamá. Y dice que le dieron a la señora tal apoyo que encontraron ellos a su mamá y él a su esposa con mejor actitud, más entusiasmo y con tiempo hasta para sentarse a leer un libro, y sobre todo para atender sexualmente a su esposo. Porque una señora agotada siempre va a estar dormida. Es como aquel que usted tiene a la par, ¿verdad? Despiértelo si está dormido. Dígale: Carlitos, buenos días. Rogelio, buenos días. Es importante que nosotros nos demos cuenta que a veces nos cansamos tanto que nos agotamos. Y estamos tan agotados que a la hora de hacer nuestras tareas ya no podemos hacerlas todas, porque estamos cansados. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ayudar a nuestra mamá. ¿Y cuántos saben que nuestra mamá con el tiempo se pone tan viejita que ya no puede hacer mucho? ¿Y qué tienen que hacer los hijos cuando ya la mamá está en su edad mayor, en que ya no puede hacer todo lo que hacía antes? ¿Debemos los hijos ayudar a nuestra mamá? Por supuesto que sí. Siempre me impresiona cuando voy a un hospital y hay una viejita enferma o un viejito enfermo, que los hijos están haciéndose toda clase de quites para no ayudar a pagar los gastos del hospital, de las medicinas. Todos tienen buenas excusas para decir: yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Una madre puede con 6 hijos y 6 hijos
no pueden con una madre. ¿Será eso justo? ¿Qué dicen ustedes? Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, tiene que ver también con el apoyo que nosotros debemos darle a nuestros mayores, porque lo necesitan. Así que mamás, yo sé que están agotadas por tanto trabajo, pero Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Que Dios le dé nuevas fuerzas a las mamás, porque tienen tanto que hacer y a veces tan poca ayuda de parte de la familia, pero podemos nosotros ayudar a corregir esa situación. Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida, personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.